Cuando el primer amor de mi novio regresó a casa, él me despidió públicamente. Esa tarde, entrevisté en una empresa rival. El primer día, mi primer amor regresó a los EU. Fui despedida públicamente por mi novio. Esa tarde, fui a una entrevista en una empresa rival. El CEO miró mi currículum. Asombrado, de repente hizo una llamada a su padre. Le dijo que cancelara la cita de emparejamiento porque había encontrado a su futura nuera. El primer día, Chloe Miller regresó de Europa. Mi novio, Ethan Black, me despidió delante de todos. Eran las 10 de la mañana en la reunión semanal de Novate Solutions. El proyector aún mostraba la propuesta de ruta de cadena de frío de fase 2 que yo había tardado 3 meses en construir. Ethan estaba de pie en la cabecera de la mesa de conferencias, con el dedo presionando mi tarjeta de identificación de empleado. Su voz no era fuerte, pero era lo suficientemente clara para que toda la sala la escuchara. Emily, a partir de hoy, ya no necesitas encargarte del proyecto principal. Miré a la mujer de pie a su lado. Chloe Miller vestía un traje sastre beige, sosteniendo la carpeta del proyecto que yo había finalizado el día anterior. Sus uñas manicuradas lucían pedrería rosa claro. Me sonrió, como si simplemente se hubiera sentado en el asiento equivocado por accidente. Le pregunté a Ethan qué quería decir con ya no necesitar encargarse. Evitó mis ojos. Dijo que la compañía necesitaba una nueva imagen y una perspectiva más internacional. Chloe acababa de regresar de Londres y era más adecuada para liderar este proyecto. Miré la tarjeta de identificación sobre la mesa. La parte trasera de esa tarjeta tenía un ligero rasguño. Hace 3 años, cuando la compañía se mudó a esta oficina, Ethan dijo que los fondos eran escasos e incluso la impresora de identificación se compró de segunda mano. Me quedé despierta toda la noche con él calibrando el sistema. Al día siguiente, mientras le entregaba un café, accidentalmente rasguñé la esquina de la insignia. Él me tomó de la mano entonces y me dijo que una vez que la compañía saliera a bolsa, mi nombre estaría en el primer documento de capital. Ahora, el documento de capital nunca llegó, pero mi tarjeta de identificación fue presionada sobre la mesa por él. El gerente de proyecto, David Green, frunció el ceño. Le dijo a Ethan que Emily todavía tenía la reunión de aceptación de la cadena de frío de Southside en sus manos y que cambiar de personal en ese momento era inapropiado. La voz de Ethan se volvió fría. Dijo, mis emociones eran inestables y no era apta para permanecer en un puesto clave. Chloe intervino inmediatamente con voz suave. Le dijo a Ethan que no hablara así, diciendo que tal vez Emily solo estaba teniendo dificultades para ajustarse a su regreso. Me llamó su senior aunque ella era solo 2 meses menor que yo. Ethan pareció haber encontrado finalmente una salida. Me miró y dijo, la escuché. Chloe acaba de regresar a los Estados Unidos y no está familiarizada con el equipo doméstico, así que debería ser más comprensiva. Me dijo que renunciara primero, manejara la entrega correctamente y la compañía me daría un paquete de indemnización. Le di una pequeña sonrisa. ¿Renunciar? Claro. Me empujó un documento delante de mí y me dijo que lo firmara, pidiéndome que no empeorara la situación. Las palabras en la parte superior del documento me quemaron los ojos. Aviso de rescisión de contrato de trabajo. La sección de motivo decía, violación grave de las políticas de gestión de la empresa, negativa a cooperar con los ajustes de rol y alteración de la estabilidad del equipo. Mis dedos descansaron en el borde del papel. No lloré, ni grité. En la sala de conferencias, algunas personas bajaron la cabeza mientras otras fingían mirar sus computadoras portátiles. Chloe me susurró que Ethan solo hacía esto por la compañía y que no debía culparlo. Ethan frunció el ceño y me dijo que no pusiera a Chloe en una situación incómoda en su primer día de regreso. Resultó que cuando me despidieron, la persona que se sentía incómoda era ella. Tomé mi teléfono, guardé la grabación de audio de la reunión y la subí a mi unidad de nube privada. Luego me quité el cordón y lo coloqué junto al aviso. No firmaré. La cara de Ethan se ensombreció. Retiré la carpeta de proyecto azul de la mesa, saqué un acuerdo de autorización fotocopiado que estaba dentro y lo puse en mi bolso. Les dije que si querían cambiar el líder del proyecto, podían hacerlo, pero algunas cosas no se pueden entregar solo porque él lo diga.
Ethan me miró como si hubiera oído un chiste. Me dijo que no olvidara que esta compañía le pertenecía a él. Lo miré, y por primera vez, no intenté salvar su orgullo. Le recordé que la licencia inicial del motor de enrutamiento Ignite me pertenecía. La sala de conferencias quedó en completo silencio por un segundo. Un destello de pánico cruzó los ojos de Ethan, pero rápidamente lo suprimió, preguntándome si lo estaba amenazando. No respondí. Solo guardé mi teléfono en el bolsillo, me di la vuelta y me fui. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, escuché a Chloe preguntarle en voz baja si realmente tenía una forma de afectar el proyecto. Ethan respondió que no podía dejarlo y que solo estaba tratando de asustarlos. A las 2 de la tarde, estaba sentada en la sala de entrevistas de Genesis Tech, la empresa rival. La reclutadora de recursos humanos acababa de entregar mi currículum al CEO Daniel Vance. Solo miró la primera página antes de que su mirada se detuviera por completo. Me miró, luego volvió a mirar hacia abajo, verificando la experiencia del proyecto en el currículum una vez más. De repente, tomó su teléfono y marcó un número. Su voz era muy firme, pero no podía ocultar su sorpresa. Cancela la cita de emparejamiento. Pensé que lo había oído mal. Al segundo siguiente, mirando directamente mi currículum, pronunció cada palabra claramente. Encontré a tu futura nuera. El bolígrafo en la mano de la reclutadora de recursos humanos cayó sobre la mesa con un estrépito. Yo también estaba completamente atónita. Daniel colgó el teléfono. Pareció darse cuenta finalmente de lo absurda que sonaba esa frase. Colocó su teléfono boca abajo sobre la mesa, se sentó derecho y se disculpó. Dijo que esa declaración fue altamente inapropiada. No acepté su disculpa. Solo le pregunté si el proceso de entrevista en Genesis siempre comenzaba preguntando sobre el estado civil. La reclutadora de recursos humanos inhaló bruscamente. Daniel, sin embargo, esbozó una pequeña sonrisa. No era una sonrisa frívola, sino más bien como alguien que finalmente había resuelto un enigma largamente esperado. Dijo que no. Explicó que su padre me había estado buscando durante 3 años. Agarré mi bolso con fuerza. Volteó mi currículum y señaló una línea específica. Parche de enrutamiento central del sistema de recuperación de desastres del almacén de North Point, firmado bajo el alias X47. Dijo, esta persona era yo. No respondí de inmediato. Hace 3 años, Novated Solutions ni siquiera existía. Ethan había aceptado un trabajo como contratista independiente, pero lo había estropeado por completo. Miles de toneladas de carga congelada en el almacén de North Point estaban a punto de estropearse. Me suplicó ayuda. Pasé 2 noches escribiendo un parche temporal, firmándolo como X47 porque en ese momento no quería robarle el crédito. Más tarde, Ethan usó el pago de ese proyecto para registrar Novate Solutions. Me convertí en su novia y en la persona que siempre estuvo en silencio en segundo plano. Daniel me miró. Explicó que su padre era el ejecutivo cliente del proyecto North Point en ese momento. Su padre siempre había querido encontrar a la persona que escribió ese parche para dar las gracias. Mi voz era muy suave. Le pregunté qué diferencia hacía ahora que me encontraran. Daniel hizo una pausa y dijo que también querían disculparse. En ese entonces, su padre no sabía quién salvó realmente el proyecto. Así que, la carta oficial de agradecimiento fue enviada a Ethan. Miré el currículum sobre la mesa. Por la mañana, Ethan usó un aviso de despido para echarme de su compañía. Por la tarde, alguien reconoció mi verdadero nombre debido a esa misma experiencia. En ese momento, no sentí vindicación. Solo sentí que era absurdo. Resulta que cuando una persona es ignorada durante demasiado tiempo, lo primero que necesita demostrar no es lo fuerte que es, sino que realmente existió. Daniel no me contrató en el acto. Eso en realidad me hizo dar un suspiro de alivio. Si lo hubiera aprobado de inmediato, habría sospechado que Genesis solo quería usarme para contraatacar a Ethan. Pero hizo que Recursos Humanos realizara todo el proceso de entrevista. El director técnico, el gerente legal y el líder del proyecto entraron uno por uno. Las preguntas que hicieron fueron más agudas que cualquier revisión interna que Novatech hubiera hecho en los últimos 3 años.
¿El código inicial del motor de enrutamiento Ignite fue completado por usted personalmente o después de la fundación de Novatech? ¿Tiene un acuerdo de compra de propiedad intelectual con Novatech? Si Genesis la contrata, ¿activará su cláusula de no competencia? ¿Puede proporcionar la cadena de autorización y el historial de versiones? Cada pregunta se sentía como una cuchilla, pero los cortes eran limpios. Saqué el acuerdo de autorización fotocopiado que había tomado de la carpeta del proyecto esa mañana. Expliqué que Ignite se llamaba originalmente Módulo Flux, y era una extensión de mi proyecto de tesis de posgrado. Antes de la fundación de Novatech, Ethan lo necesitaba para el proyecto Northpoint. Le di una licencia de uso comercial de 3 años estrictamente para los sistemas internos de Novatech. No incluía sublicencias, transferencias o reclamaciones de propiedad externa. El gerente legal tomó el documento y lo escaneó rápidamente. Señaló que la licencia expiraba el próximo mes y preguntó si Novatech había pagado las tarifas de licencia. Guardé silencio durante 2 segundos. Dije que pagaron $10,000 el primer año. Durante los siguientes 2 años, Ethan dijo que la compañía estaba pasando por dificultades financieras y me pidió que adelantara el costo por ahora. El director técnico me miró, con clara emoción en sus ojos. Daniel no interrumpió. Continué diciendo, si firmé un acuerdo de no competencia, pero Novate no pagó la compensación estipulada por la no competencia. Si era legalmente vinculante requeriría un juicio legal. Afirmé que no tomaría datos de clientes de Novatech, ni usaría sus secretos comerciales. Pero en cuanto a mi marco de modelo personal, documentación original y el acuerdo de licencia, los manejaría de acuerdo con la ley. El gerente legal asintió y dijo que era suficiente. Cuando terminó la entrevista, Daniel me acompañó hasta la puerta. Me dijo que Genesis estaba compitiendo actualmente contra Novatech por el proyecto de cadena de frío de Southside. Me advirtió que si me unía, el mundo exterior definitivamente diría que estaba buscando venganza contra mi antigua compañía. Le pregunté si les importaba. Respondió muy directamente que sí les importaba. Dijo que era precisamente por eso que necesitaban reglas. Una vez que me incorporara, no podría tocar archivos de Novatech ni copiar datos de clientes existentes. Lo que tenía que hacer era usar mis propias habilidades para construir un sistema completamente limpio desde cero. Esa frase me tranquilizó mucho más que un simple creo en ti. Asentí y acepté. Luego añadió que, con respecto a lo que dijo por teléfono antes, se disculpó formalmente. Explicó que solo estaba diciendo tonterías para salir de una cita a ciegas, pero que no debería haberme usado como un chiste. Lo miré y le dije que esa mañana mi novio me había despedido públicamente, así que en ese momento era altamente alérgica a las palabras, futura nuera. Él retiró su sonrisa, dijo que entendía y prometió no volver a mencionarlo. Para cuando salí de Genesis, mi teléfono se había inundado de llamadas de Ethan. 27 llamadas perdidas. No le devolví la llamada. Cuando me subí a un taxi, apareció su mensaje. Me dijo que regresara una vez que terminara de hacer un berrinche. Dijo que Chloe acababa de regresar y no conocía mi temperamento, así que no debía atacar a ella. Afirmó que el aviso de despido era solo una formalidad, y que si yo bajaba un poco la cabeza, él podría hacer que recursos humanos lo cambiara a una reasignación. Me recordó que la reunión de aceptación de la cadena de frío de Southside era en 2 días, preguntándome si realmente quería ver a la compañía fracasar. Al leer esa última frase, de repente me reí. Así era Ethan. No es que no supiera mi valor. Simplemente estaba absolutamente seguro de que no podría soportar irme. No podría soportar perder el proyecto, la compañía o a él. Cuando el taxi pasó por el edificio de Novatech, le pedí al conductor que se detuviera por 2 minutos. En el piso 15, las luces brillaban. En el pasado, cada vez que trabajábamos hasta tarde, compraba 2 sándwiches de delicatessen nocturnos en la tienda de conveniencia, uno para Ethan y otro para mí. Más tarde, a medida que la compañía crecía, compraba más y más cosas, quien se saltaba la cena, quien tenía mal estómago, quien tenía problemas familiares. Lo recordaba todo. Pero hoy, me quedé abajo y no subí. Abrí mi correo electrónico y envié un mensaje a Novate Solutions, copiando a Ethan, Recursos Humanos y el departamento legal. El asunto era simple.
Aviso de no renovación de la licencia comercial del motor de enrutamiento Ignite. En el correo electrónico, enumeré el número de licencia, la fecha de registro del código original, el alcance de uso, la fecha de vencimiento y el protocolo para manejar el sistema después de que la renovación se detuviera. Mi última línea fue escrita con mucha calma. A partir de la fecha de vencimiento de la licencia, Novatech Solutions tiene prohibido seguir vendiendo, buscando financiación o licitando utilizando este módulo bajo la apariencia de un sistema central propietario. Después de que se envió con éxito, apagué mi teléfono. A las 9 de la noche, regresé al apartamento que compartía con Ethan. Tan pronto como abrí la puerta, vi una maleta beige en la sala de estar. Chloe estaba sentada en el sofá usando mis pantuflas. Cuando me vio, se levantó lentamente. Me dijo que acababa de volar ese día y que aún no había reservado un hotel. Dijo que Ethan le dijo que había muchas habitaciones vacías aquí y la dejó quedarse un par de días. Miré hacia Ethan. Salió de la cocina sosteniendo un vaso de agua tibia. Ese vaso era una taza de pareja que yo había comprado. Le entregó el agua a Chloe antes de mirarme. Señaló que yo había regresado y me dijo que Chloe tenía jet lag y se sentía mal, así que no debía hacer un escándalo. No hice un escándalo. Entré en el dormitorio, saqué mi maleta y comencé a doblar mi ropa en ella pieza por pieza. Ethan finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Me siguió y bajó la voz, preguntándome qué quería decir con eso. Cerré la maleta y le dije que me estaba mudando. Él se congeló, preguntando si era solo por ese pequeño incidente de la mañana. Lo miré y le pregunté si me había consultado antes de dejar que Chloe se mudara. Dijo que ella solo se quedaba temporalmente. Le respondí que yo solo me estaba mudando. Él extendió la mano y presionó mi maleta, diciéndome que no fuera infantil. Me recordó que habíamos estado juntos durante 5 años y me preguntó si realmente tenía que montar una escena por un puesto de trabajo. Miré su mano apoyada en la maleta. Esa misma mano me había dado medicinas cuando tuve fiebre. Y esa misma mano había empujado el aviso de despido delante de mí esa misma mañana. Le quité los dedos uno por uno. Le dije que no se trataba de un puesto de trabajo. La cara de Ethan se puso pálida. Preguntó entonces de qué se trataba. Le dije que era porque finalmente había visto claramente cuál era mi lugar en su corazón. Resultó que quien regresara podía ocuparlo fácilmente. En la sala de estar, Chloe tosió suavemente. Ethan instintivamente volvió la cabeza. Ese único movimiento dispersó mi último gramo de vacilación. Arrastré mi maleta y salí. Ethan me persiguió hasta la puerta, su voz finalmente sonando en pánico. Me dijo que si me iba hoy, no debía arrepentirme. Me detuve fuera de la puerta, me di la vuelta para mirarlo y dije, la persona que se arrepienta de esto no seré yo. En el momento en que la puerta se cerró, escuché la voz muy suave de Chloe desde dentro preguntándole a Ethan si realmente iba a Génesis. Ethan no respondió, pero yo sabía que ya estaba asustado. Me mudé al apartamento alquilado de mi mejor amiga, Sarah Johnson. Mientras me ayudaba a hacer el sofá cama, Sarah maldijo a Ethan. Dijo que yo había trabajado como esclava para él durante 5 años y él ni siquiera me daría una llave de repuesto de su corazón. Y ahora estaba dejando que su primer amor usara mis pantuflas. Dijo que el hecho de que lo hubiera aguantado hasta hoy me convertía en una santa moderna. Me senté en el borde del sofá y me quité los tacones. Se me había formado una ampolla en el talón. El dolor era muy específico, sintiéndose mucho más como la vida real que ese aviso de despido de la mañana. Sarah sacó el yodo y me preguntó qué iba a hacer a continuación. Le dije que tenía que resolver primero la relación laboral, la licencia de propiedad intelectual y la no competencia, y luego me uniría oficialmente a Génesis. Ella levantó la vista, sorprendida de que realmente fuera a la compañía rival, advirtiéndome que Ethan definitivamente me llamaría traidora. Miré por la ventana. Él me echó primero de la compañía y luego puso a Chloe en mi puesto. Ahora solo estoy buscando un trabajo. Eso no se llama traición. Se llama sobrevivir. A la mañana siguiente, el equipo legal de Novatech respondió a mi correo electrónico. Su redacción era extremadamente agresiva.
Afirmaron que el motor de enrutamiento Ignite era un producto de trabajo por encargo de la empresa, declarando que no tenía derecho a rescindir unilateralmente la licencia. También exigieron que regresara a la empresa en 24 horas para completar una entrega completa o emprenderían acciones legales. No discutí con ellos directamente. Les reenvié los documentos a Jessica Adams, una abogada independiente recomendada por Genesis. Jessica era una mujer aguda de unos 40 años. Su primera frase para mí fue preguntarme qué quería. ¿Dinero, reputación o una ruptura limpia? Pensé durante mucho tiempo. Le dije que quería proteger mi derecho a seguir trabajando primero y luego recuperar mi crédito y límites de propiedad intelectual adecuados. Dije que el dinero podía negociarse, pero que no era lo más importante. Jessica me miró y señaló que mi declaración era muy cara. Dijo: mucha gente se da cuenta al final de que lo que más les importa es simplemente desahogar su ira. Admití que también quería desahogar mi ira. Pero dije que me importaba más nunca más tener que depender de la conciencia de otra persona para comer. Ella sonrió y dijo que podíamos lograrlo. Ese mismo día, Jessica le respondió en mi nombre. Primero, si Novatech afirma que este fue un producto de trabajo por encargo, deben proporcionar registros de inicio de proyecto, registros de nómina, asignaciones de tareas y registros de archivo de código de antes y después de la fundación de Novatech. Segundo, dado que no se pagó compensación por no competencia, no pueden restringir mi empleo normal. Tercero, el aviso de rescisión de contrato de trabajo implica disputas de hechos y me reservo el derecho a buscar arbitraje laboral. Cuarto, la licencia del motor de enrutamiento Ignite no se renovará al expirar. Novatech debe completar la desvinculación del sistema antes de la fecha de vencimiento o renegociar. Después de que se envió la carta, Ethan finalmente me llamó personalmente. Esta vez respondí. Se saltó las formalidades, su voz reprimiendo la ira. Me preguntó si realmente había contratado a un abogado y si era necesario que las cosas llegaran tan lejos entre nosotros. Estaba parada abajo, fuera del edificio de Genesis, observando a la gente entrar y salir por las puertas de cristal. Le pregunté si las cosas no habían llegado ya tan lejos cuando me despidió. Él hizo una pausa por un momento y suavizó su tono. Dijo que sus palabras fueron demasiado duras esa mañana, pero que Chloe acababa de regresar y no podía dejarla sin un lugar donde estar. Dijo que yo había estado con él durante tantos años y debía de entender sus dificultades. Escuchando las palabras "deberías entender", de repente sentí una sensación de familiaridad. Cuando la compañía no tenía dinero, se suponía que debía entender. Cuando su madre se quejó de mi origen familiar ordinario, se suponía que debía entender. Cuando él desechó toda mi propuesta solo porque Chloe dijo que los sistemas domésticos eran demasiado horteras, se suponía que debía entender. Pero cuando llegó mi turno de ser despedida, todavía quería que lo entendiera. Le dije a Ethan que había entendido suficiente. El otro lado de la línea quedó en silencio. Habló como si ya no me reconociera, diciendo que había cambiado. Miré la tarjeta de visitante que la recepción de Genesis me había entregado. Le dije que simplemente había comenzado a tratarme a mí misma como un ser humano. Colgó el teléfono. En mi primer día de trabajo en Genesis, Daniel no me dio una oficina privada. Solo me dio un escritorio junto a la ventana. Dijo que Genesis no me daría un trato especial solo por mi relación con Ethan. Me dijo que mi puesto actual era consultora de proyectos con un periodo de prueba de 2 meses. Podía participar en el proyecto de cadena de frío de Southside, pero tenía estrictamente prohibido tocar los materiales de licitación de Novatech. Asentí, aceptando que era razonable. Un joven ingeniero a mi lado susurró, preguntando si yo era realmente la Emily de Novatech. Lo miré y le dije que si preguntaba por la que fue despedida ayer por la mañana, entonces sí. Sus orejas se pusieron rojas de vergüenza. Aclaró que no lo decía de esa manera. Dijo que había leído mi análisis post-mortem del parche de North Point y que sus profesores universitarios lo usaban como estudio de caso. Me quedé helada por un momento. Resultó que en lugares que ni siquiera conocía, la gente recordaba mi nombre. Esa tarde, Genesis celebró una reunión de estrategia para la presentación de la cadena de frío de Southside. Las necesidades del cliente eran muy claras.
Enrutamiento de flota de cadena de frío de alimentos, alertas de temperatura anómala e integración de clasificación de almacén. Exigían estabilidad del sistema y no les importaba la charla llamativa. Después de escuchar durante 20 minutos, señalé 3 riesgos. Primero, el plan original de Genesis se apoyaba demasiado en el hardware, lo que significaba que la respuesta del algoritmo era demasiado lenta. Segundo, SouthSide estaba usando actualmente una flota mixta, por lo que no podíamos asumir que todos los vehículos tuvieran dispositivos de seguimiento unificados. Tercero, Novatek definitivamente usaría su motor Ignite propietario como punto de venta, pero su problema actual no era la presentación. Era su cadena de autorización de IP. La sala de conferencias quedó en silencio. Daniel me pidió mi recomendación. Abrí mi cuaderno. Les dije que no compitieran por quién sonaba más avanzado. Dije que necesitábamos construir un sistema de respuesta de emergencia que realmente pudiera desplegarse en el terreno, creando un producto mínimo viable en 7 días. Necesitábamos resolver primero el tiempo de respuesta de 5 minutos para las anomalías de control de temperatura. El director técnico frunció el ceño, diciendo que 7 días era demasiado ajustado. Dije que el problema de Novatek era que creían demasiado en sus propios PowerPoints, y no podíamos cometer el mismo error. Daniel me miró y me preguntó qué necesitaba para liderar la propuesta sin tocar el código antiguo. Pedí un ingeniero de backend que pudiera trabajar toda la noche, un ingeniero de hardware que entendiera los dispositivos de vehículos, un tester de QA y un jefe que no me microgestionara. Alguien en la sala soltó una carcajada. Daniel cerró su carpeta y dijo que podía arreglar todo excepto lo último. Yo también me reí. Esa fue la primera vez que me reía genuinamente en días. Pero antes de que mi sonrisa se desvaneciera, mi teléfono se iluminó. Era una foto enviada por Chloe. En la foto, ella estaba sentada en mi antiguo escritorio. Sobre el escritorio estaba la planta, caca, que yo había cultivado. El pie de foto era solo una línea. Me sentaré en tu asiento y lo mantendré bien para ti. La miré durante 2 segundos y guardé la foto. Sara me envió un mensaje de texto preguntando por qué la había guardado. Le respondí que era evidencia. Ella le devolvió 3 signos de interrogación. No expliqué. En la esquina inferior derecha de la foto, era visible una esquina de mi carpeta de proyecto azul. Cuando me fui, claramente me llevé la copia original. La de la foto era una fotocopia que había dejado deliberadamente en el cajón de mi antiguo escritorio. Dentro había una hoja de tablas de parámetros defectuosas incrustadas con una marca de agua. Si Chloe solo estuviera sentada en mi escritorio, no la habría tocado, pero lo hizo. En la primera reunión de comunicación técnica para el proyecto de cadena de frío de SouthSide, tanto Novatek como Genesis estuvieron presentes. Cuando entré en la sala de conferencias, los ojos de Ethan instantáneamente se posaron en mí. Estaba vestido muy formal hoy con un traje gris oscuro. La corbata que llevaba era la que le di para su cumpleaños el año pasado. Solía quejarse de que atarse una corbata era demasiado problema y siempre me hacía hacerlo. Ahora el nudo estaba perfectamente pulcro. Probablemente Chloe se la había atado. Chloe se sentó a su lado con esa carpeta de proyecto azul abierta junto a su mano. Cuando me vio, sonrió suavemente, diciendo que no esperaba que nos volviéramos a encontrar tan pronto. No la miré. Le entregué mi tarjeta de presentación al señor Chandler, el ejecutivo a cargo de SouthSide Cold Chain. Emily Witte, consultora de proyectos en Genesis Tech. Ethan soltó una carcajada, burlándose de lo rápido que me moví para convertirme en consultora de proyectos. El señor Chandler lo miró. Ethan bajó la expresión y comenzó a presentar la propuesta de Novatek. Tenía que admitir que Chloe era muy buena para empaquetar cosas. Había tomado mi marco técnico originalmente simple y lo había convertido en un hermoso conjunto de palabras de moda corporativas. Cerebro logístico global, inteligencia de temperatura impulsada por IA. Sonaba mucho más sofisticado que mi respuesta original de anomalía de 5 minutos. Varios ejecutivos en la sala asintieron con frecuencia. El equipo de Genesis comenzó a parecer un poco ansioso. No me moví. Eso fue hasta que Chloe pasó a la diapositiva de parámetros clave.
Esa diapositiva era exactamente la tabla defectuosa que había dejado deliberadamente en la carpeta fotocopiada. Señaló la pantalla y declaró que su modelo podía completar un reroute de flota en toda la red en 30 segundos con una tasa de precisión del 99,3%. La miré. Su voz era muy firme, claramente habiendo ensayado esto muchas veces. El señor Chandler estaba intrigado. Preguntó si realmente habían probado en vivo ese punto de referencia de 30 segundos. Chloe hizo una pausa por un segundo y miró a Ethan. Ethan tomó el relevo, afirmando con confianza que Novatech siempre había cultivado profundamente la industria de la cadena de frío, y esa era la ventaja de su sistema propietario. El señor Chandler asintió y les pidió que ejecutaran una demostración en vivo. La cara de Ethan cambió ligeramente. Una demostración en vivo y un PowerPoint eran dos cosas diferentes. David Green, el gerente técnico que trajo consigo, mantuvo la cabeza baja y comenzó a depurar. El sudor rápidamente se formó en su frente. Tan pronto como se introdujeron dispositivos de hardware mixto en la flota simulada en pantalla, el motor de enrutamiento se congeló. El sistema se puso en buffer durante 30 segundos, luego 1 minuto, luego 2 minutos antes de finalmente arrojar un error. La sonrisa de Chloe se congeló en su cara. Ethan le preguntó a David en voz baja y pesada qué estaba pasando. David susurró que los parámetros eran incorrectos y que esta no era su versión de producción en vivo. Chloe intentó desesperadamente explicar, sugiriendo que podría ser un problema con la conexión de red local. En ese momento, hablé, afirmando que no era un problema de red. Todos me miraron. Conecté la presentación de Génesis a la pantalla. No había animaciones llamativas, solo una ruta de flota simulada. Expliqué que el punto débil actual de Southside no era el reroute global, sino el aislamiento de anomalías. La flota de cadena de frío incluía hardware heredado y operaciones manuales. Si el sistema intentaba inmediatamente calcular un óptimo global, los conductores en el terreno simplemente no podían ejecutarlo. Le di a inicio en la demostración. Un camión mostró una anomalía de temperatura. El sistema no reruteó toda la red. Simplemente se bloqueó en los dos centros de transferencia más cercanos y envió una unidad de respaldo y un conductor de transferencia, completando un intercambio localizado en 5 minutos. El señor Chandler se inclinó hacia adelante, preguntando si habíamos realizado pruebas de estrés en vivo con esto. Dije que corrimos una pequeña muestra, señalando que los datos de la prueba de estrés de 72 horas estaban en el apéndice. Aclaré que no prometemos un 99,3% de precisión. Solo prometemos que el tiempo de respuesta a anomalías baja de un promedio de 26 minutos a menos de 7 minutos. Una vez que el hardware esté unificado en el futuro, entonces podremos hablar de un óptimo global. Nadie en la sala habló. Cuanta más gente realmente trabajaba en operaciones físicas, más entendían el peso de la palabra despliegue. Ethan de repente habló. Me preguntó si no me avergonzaba usar la experiencia de Novatech para derribar su plataforma en Génesis. Lo miré directamente. Le dije a Ethan que no usaba ningún dato de cliente de Novatech. Afirmé que todos los datos de simulación que acababa de mostrar provenían de los conjuntos de pruebas de código abierto proporcionados públicamente por Southside. Sin embargo, señalé que estaba muy familiarizada con la hoja de parámetros que Novatech mostró hoy. La cara de Chloe se puso pálida. No presioné más. No era el momento. El señor Chandler cerró las carpetas, declarando que se mantendrían las propuestas de ambas compañías. Solicitó a Novatech que presentara un informe de prueba en vivo suplementario y a Génesis que presentara un presupuesto de compatibilidad de hardware. La segunda ronda de revisión sería en 3 días. Después de la reunión, Ethan me bloqueó el paso en el pasillo. Me acusó de hacerlo a propósito. Le pregunté qué había hecho a propósito. Apretó los dientes y dijo, dejé datos falsos en esa hoja de parámetros. Me reí. Le pregunté a Ethan si no le parecía extraño. Si Chloe no hubiera hurgado en mi antiguo cajón y tomado mi carpeta de proyecto, ¿cómo habrían terminado usando esa hoja específica? Se atragantó con sus palabras. Chloe se acercó por detrás, con los ojos rojos. Dijo que solo quería ponerse al día rápidamente con el trabajo y que yo no tenía que sabotearla de esa manera. ¿Sabotear?
Le respondí que ella hurgó en mis datos, los usó incorrectamente y luego me culpó por no haberle nivelado los baches de antemano. Sus lágrimas cayeron inmediatamente y miró a Ethan. Como era de esperar, Ethan se interpuso delante de ella. Gritó basta, preguntando si era realmente divertido para mí atacarla. Al ver ese gesto defensivo, mi corazón ya no dolía. Solo sentí lástima. Le dije a Ethan que era una lástima que todavía no lo entendiera. No la estaba atacando. Solo estaba recuperando mis límites. Bajó la voz intensamente, diciéndome que no lo presionara, preguntando qué estaba tratando de hacer. Amenazó con que Novatech podría demandarme por filtrar secretos comerciales. Asentí y le dije que adelante, que demandara. Le recordé que presentara el archivo de presentación de hoy al tribunal para que el juez pudiera ver exactamente de dónde provenía esa hoja de datos defectuosa con marca de agua. La cara de Ethan se hundió por completo. Chloe le tiró de la manga y le dijo que lo dejara y que no discutiera conmigo. Parecía que estaba tratando de mantener la paz, pero un destello de intensa ansiedad cruzó sus ojos. Lo capté. No era el miedo a que yo recuperara a Ethan. Parecía mucho más el miedo a que se expusiera un secreto muy específico. De vuelta en Génesis, Daniel me preguntó si había dejado una trampa en Novatech. Lo corregí, diciendo que no era una trampa, era una prueba de límites. Él levantó una ceja. Envié las fotos y la documentación de la marca de agua al equipo legal. Quería saber exactamente por qué Chloe estaba tan desesperada por robar mis archivos. Después de que Daniel lo revisó, su expresión se volvió seria. Dijo que haría que alguien investigara las conexiones de inversión detrás de ella. Miré por la ventana. Ethan pensó que Chloe había regresado para reavivar su antiguo romance, pero yo empezaba a sospechar que Ethan no era lo que ella buscaba en absoluto. 2 días después, Daniel descubrió las conexiones de fondo de Chloe. Esa noche, el equipo de Génesis estaba trabajando más allá de la medianoche. Acababa de terminar de revisar la propuesta de fase 2 para Sourcide. Daniel dejó un archivo en mi escritorio. Antes de regresar a los Estados Unidos, Chloe había trabajado como consultora a corto plazo en Apex Capital Ventures. Apex estaba negociando actualmente una inversión de serie en Novate Solutions. Abrí el archivo. Lo primero que vi fue el resumen de la hoja de términos. Una cláusula específica estaba marcada con un bolígrafo por Daniel. La propiedad de la tecnología central debe estar libre de disputas de licencias históricas. El equipo central debe someterse a una reestructuración corporativa. Al cierre, Apex se reserva el derecho de nombrar un vicepresidente de estrategia. Me quedé mirando las palabras reestructuración corporativa. De repente, todo encajó. Chloe no regresó por casualidad. Regresó con esa hoja de términos. Ethan despidiéndome públicamente no fue solo para hacer espacio para su primer amor. Fue para demostrar a Apex que la tecnología central y el equipo central de Novatech estaban completamente bajo su control. Mi voz se quebró un poco. Me di cuenta de que él sabía todo el tiempo que mi licencia de propiedad intelectual sería un problema. Daniel no intentó consolarme. Eso fue bueno. No necesitaba que nadie me dijera que Ethan fue demasiado lejos. Los hechos en sí mismos eran lo suficientemente claros. La segunda página contenía registros de correo electrónico entre Chloe y el gerente de inversiones de Apex. La nota de origen indicaba que no fueron interceptados ilegalmente, sino revelados por un ex empleado de Apex en una presentación pública de disputa laboral que el equipo legal de Génesis obtuvo de las bases de datos corporativas. Una frase me atravesó los ojos como una aguja. Ethan Black ejerce influencia personal sobre Emily Witte. Se proyecta que la compra retroactiva de propiedad intelectual puede manejarse a bajo costo. ¿A bajo costo? Así que mis 5 años de amor y devoción eran, a sus ojos, solo un problema histórico que podía resolverse a bajo costo. Cerré el archivo. Daniel me preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien. Solo me sentía un poco mal del estómago. Me sirvió un vaso de agua. No lo bebí. Abrí mi computadora portátil y comencé a reorganizar mis documentos de autorización.
El registro de código inicial de hace 3 años, los registros de confirmación originales del parche de Northpoint. Los registros de chat donde Ethan me pidió prestado mi módulo por primera vez. La licencia comercial de 3 años firmada después de la fundación de Novatex. El registro de transferencia bancaria de la tarifa de $10,000 del año 1. Los mensajes de voz de los años 2 y 3 donde Ethan citó dificultades de la compañía para retrasar mi pago. Y la grabación de audio de la mañana en que me despidieron. Cualquier pieza de evidencia por sí sola no era fatal. Pero unidas, demostraron una cosa. Ethan siempre supo que esa tecnología no le pertenecía. Simplemente estaba apostando a que yo nunca se lo reprocharía. La mañana siguiente fue la segunda ronda de revisión para la cadena de frío de Southside. La propuesta de Genesis pasó la primera ronda de evaluación técnica. A Novatex se le pidió que proporcionara datos de pruebas en vivo. Ethan se veía terrible, pero Chloe estaba mucho más tranquila que la última vez. Dejó de usar palabras de moda llamativas y cambió de táctica. Afirmó que la ventaja de Novatex radicaba en una experiencia completa en proyectos. Argumentó que si bien la propuesta de Genesis parecía sólida, su consultor principal acababa de dejar Novatex, lo que inherentemente planteaba un riesgo de cumplimiento. Apuntó la lanza directamente hacia mí, declarando que tenían razones para sospechar que la propuesta de Genesis hacía referencia a la propiedad intelectual interna de Novatex. El señor Chandler frunció el ceño. El equipo de Genesis también me miró. Fue un movimiento muy inteligente. No necesitaba demostrar definitivamente que yo había filtrado nada. Solo necesitaba hacer que el cliente sospechara que Genesis era turbio y el proyecto se detendría. Ethan intervino diciendo que Southside era un socio a largo plazo y que no querían que el proyecto se viera afectado por rencillas personales. Afirmó que el día que me fui, me llevé grandes cantidades de datos y que Novatex ya se estaba preparando para presentar una denuncia policial. La atmósfera en la sala cambió. Sabía que el contraataque había comenzado. Daniel me miró de reojo, pero no intervino para defenderme. Estaba esperando que yo misma lo manejara. Conecté mi memoria USB a la computadora portátil y abrí el primer archivo. Le dije al señor Chandler que el día que renuncié, lo único que me llevé fueron de artículos personales y fotocopias de mi propia autorización de propiedad intelectual. Dije que si Novatex quería llamar a la policía, cooperaría plenamente. Pero en ese momento, solo necesitaba aclarar 3 cosas. Una captura de pantalla de la cámara de seguridad del ascensor del día en que fui despedida apareció en la pantalla. Primero, me fui con un solo bolso de mano. Mi viaje posterior al apartamento fue para trasladar ropa personal. No me llevé servidores de la compañía, discos duros o archivos de clientes físicos. La segunda diapositiva mostró las marcas de tiempo de creación de archivos y los registros de origen de datos para el proyecto Genesis. Segundo, la propuesta de Genesis utilizó los conjuntos de pruebas públicos de Southside. La arquitectura se construyó desde un documento en blanco con un historial de versiones interno completo. La tercera diapositiva fue la hoja de parámetros suplementaria que Novatex había presentado ese mismo día. Señalé una marca de agua casi invisible en la esquina inferior derecha. Tercero, la hoja de parámetros que Novatex presentó hoy contiene una marca de agua de mi cuaderno personal fotocopiado. Le pedí a Novatex que explicara cómo este documento terminó en sus materiales suplementarios. La cara de Chloe finalmente cambió. Ethan giró la cabeza bruscamente para mirarla. El señor Chandler guardó silencio durante unos segundos antes de volverse hacia el equipo de Novatex, exigiendo una explicación. Suprimiendo su pánico, Ethan afirmó que podría haber sido un error administrativo durante la clasificación de archivos. Respondí que deberían proporcionar el nombre del miembro del personal y la fuente del archivo. Forzando una sonrisa, Chloe preguntó si realmente tenía que poner las cosas tan feas. La miré y le dije que no era yo quien las ponía feas. Ella tomó algo que no debería haber tomado y tomó lo incorrecto. Esta vez, el señor Chandler no le dio una salida a Novatex. La revisión se suspendió. Ambas compañías tuvieron que presentar documentación de cumplimiento adicional. Southside traería a un auditor técnico externo. La reunión terminó. Genesis no perdió, pero tampoco ganamos porque el proyecto se estancó. En el viaje de regreso,
El director técnico suspiró, señalando que este retraso podría hacer que Souside recortara el presupuesto. Me senté en el asiento trasero, mis dedos se enfriaron. Este era el precio. Dejar a Aizen no significaba que caminaba por un camino de flores y aplausos. Él tenía la compañía, el equipo, las relaciones con los clientes y una ventaja. No le era difícil arrastrarme por el barro. De vuelta en Génesis, Daniel me llamó a su oficina. Me dijo que la junta directiva solicitó que me retirara temporalmente del proyecto Souside hasta que terminara la revisión de cumplimiento. Lo miré y le pregunté si estaba de acuerdo. Dijo que sí. Explicó que era para proteger el proyecto y también para protegerme a mí. Le di una pequeña sonrisa, diciendo que sonaba mucho a la charla de reasignación antes de que me despidieran. Daniel no evitó mi mirada. Me dijo que no me dejaría caer, pero que tampoco podía arriesgar a todo el equipo solo porque creyera en mí. Dijo que tenía la opción de negarme y renunciar. Sus palabras eran muy frías, pero me respetaban mucho más que las de Aizen. Deberías entender. Me quedé allí mucho tiempo antes de finalmente asentir. Acepté la revisión. Él colocó una tarjeta de acceso temporal en el escritorio. Dijo que durante la revisión, mi título y salario se mantendrían. No podía trabajar en Souside, pero podía recopilar mi propia cadena de evidencia. El equipo legal de Génesis me ayudaría. Tomé la tarjeta de acceso. Al llegar a la puerta, de repente mencionó que su padre quería conocerme. Me detuve y pregunté por qué. Daniel me miró y dijo que su padre sentía que la carta de agradecimiento de hace 3 años necesitaba ser reescrita. Richard Vance no era lo que imaginaba. No era el tipo de CEO intimidante que te hacía bajar la cabeza tan pronto como entraba. En cambio, vestía un viejo cardigan de cachemira sentado junto a la ventana en la cafetería debajo de Génesis. Delante de él había un café negro sin tocar. Mientras me acercaba, él se levantó primero y me saludó. Asentí. Afirmó que hoy no hablaríamos de Génesis y no hablaríamos de su hijo. Sacó un sobre de Manila de su maletín y dijo que solo hablaríamos de North Point. Dentro del sobre había una fotocopia de la carta de agradecimiento de hace 3 años. El destinatario era Aizen Black. La firma era Richard Vance. Al mirar esa carta, sentí como si algo me presionara suavemente el pecho. No era un objeto de gran valor, pero una vez había cambiado el destino de Aizen. Después del proyecto North Point, Aizen tomó esa carta para presentar a clientes, aseguró su primer lote de pedidos e hizo que todos creyeran que él era el tipo que podía salvar el día en una crisis. Mientras tanto, yo había estado sentada en una habitación alquilada con fiebre, escuchándolo decirme que no me preocupara por el crédito, prometiendo compensarme una vez que la compañía se estabilizara. Richard me empujó una nueva carta. Dijo, esta era para mí. No la abrí de inmediato. Continuó, explicando que en ese entonces solo le importaban los resultados y no preguntó quién era el verdadero líder técnico. Ese fue su error. Más tarde, cuando el sistema North Point necesitó una actualización, intentó encontrar a X-47. Aizen le dijo que era solo un alias de equipo, y él lo creyó. Le pregunté por qué siguió buscándome más tarde. Él sonrió y dijo que era porque los sistemas posteriores que construyó Aizen nunca pudieron replicar la misma calidad. Señaló que el juicio técnico de una persona es a veces mucho más honesto que su currículum. Abrí la carta. No había palabras exageradas, solo una clara declaración de hechos. Durante la crisis del proyecto North Point, el parche técnico firmado por X-47 mitigó el riesgo de pérdida de carga. Después de múltiples verificaciones, se confirmó que el diseño central se derivó del módulo personal temprano de Emily Witte. La última frase estaba escrita a mano. Un agradecimiento tardío no puede borrar el desprecio que sufriste, pero al menos, debería regresar a la persona correcta. Mis ojos se detuvieron en ella durante mucho tiempo. Richard dijo que podía usar esta carta en mi lucha legal, y que si necesitaba que testificara, cooperaría. Levanté la vista y le pregunté por qué me estaba ayudando. Dijo que no me estaba ayudando. Estaba corrigiendo los hechos. De repente entendí de dónde venía el comportamiento tranquilo de Daniel. Ni el padre ni el hijo eran buenos para las palabras bonitas, pero entendían los límites.
Para cuando regresé a la oficina, la opinión pública ya estaba explotando. Novatech no había presentado una denuncia policial directamente, pero filtraron un artículo a un blog de la industria tecnológica. El titular decía, ex empleada clave salta a la empresa rival. Proyecto Souside envuelto en un escándalo de secretos comerciales. El artículo no usaba mi nombre completo, pero detallaba cómo una empleada tecnológica con el apellido Witte tenía una relación íntima con el fundador y se llevó grandes cantidades de datos al irse. La sección de comentarios estaba repleta. Algunos decían que me estaba vengando de mi exnovio. Algunos decían que contratar mujeres en tecnología siempre era un riesgo. Otros desenterraron el hecho de que no tenía créditos públicos en Novatech y se burlaban de mí por saltar del barco sin portafolio. Sara estaba tan furiosa que quería crear cuentas falsas para maldecirlos. La detuve, diciéndole que no maldijera. Solo que tomara capturas de pantalla y las guardara. Ella señaló lo increíblemente tranquila que estaba. Miré los comentarios. No era calma. Era saber que no puedes ganar una pelea a gritos contra una multitud de Internet. Ethan me conocía muy bien. Sabía que odiaba molestar a la gente y odiaba ser el centro de atención. Así que, convirtió la situación en una disputa romántica, transformando mi conflicto profesional en chismorreo de tabloides sobre mi vida privada. Funcionó. Dentro de Génesis, la gente comenzó a evitarme. En la sala de descanso, escuché a dos jóvenes asistentes administrativas susurrar. Una preguntó si yo era la que robó la propuesta de la compañía rival. La otra señaló que el CEO Vance me había entrevistado personalmente, preguntándose si algo estaba pasando entre nosotros. Entré con mi taza. Se callaron inmediatamente. No me enfadé. Solo tomé mi agua y me di la vuelta para irme. Pero cuando regresé a mi escritorio, descubrí que mi acceso al sistema había sido completamente congelado. No era una orden de Daniel. El departamento de cumplimiento lo ejecutó según el protocolo. En ese momento, realmente sentí que el contraataque de Ethan no era una amenaza vacía. Estaba cambiando mi reputación por tiempo. Mientras pudiera retrasar las cosas hasta que se cerrara la inversión de Apex, mientras pudiera obligarme a firmar un acuerdo retroactivo antes de que expirara la licencia, todavía tenía la oportunidad de cambiar la junta. Esa tarde, Jessica me llamó. Dijo que Novatech me había entregado una orden de cese y desista, acusándome de robo de propiedad intelectual. Señaló que su redacción era feroz, pero su evidencia estaba completamente vacía. El verdadero problema era que habían solicitado la mediación con la Junta Nacional de Arbitraje Tecnológico, tratando de ponerme en la lista negra y bajo observación. Le pregunté si afectaría mi empleo. Dijo que sí, a corto plazo, advirtiéndome que me preparara para la realidad de que podría no poder tocar ningún proyecto central durante un mes. Cerré los ojos y dije que entendía. Colgué el teléfono y le envié un correo electrónico a Daniel. No era una súplica de misericordia. Era un índice de mi evidencia para la revisión de cumplimiento. A las 10 de la noche, la oficina estaba mayormente vacía. Daniel pasó por mi escritorio y me vio todavía organizando archivos. Me dijo que no tenía que terminarlo todo esa noche. No levanté la vista. Dije que quieren usar el tiempo para aplastarme, así que no puedo permitirme ser lenta. Él guardó silencio por un momento, luego dejó un documento impreso a mi lado. Dijo que el currículum de Chloe en el extranjero tenía agujeros. Ella afirmó haber trabajado en un proyecto central para una plataforma alemana de cadena de frío, pero esa compañía confirmó que era simplemente una traductora de marketing subcontratada. Abrí el documento. Chloe no era una experta en tecnología. Su verdadera habilidad era empaquetar, asegurar dinero de capital de riesgo y contar historias usando el trabajo de otras personas. De repente pensé en la foto que me envió, mi planta de caca, mi escritorio, mi carpeta de proyecto. Lo que ella quería asegurar nunca fue solo mi asiento. Quería convertir mi pasado en su currículum. Tomé mi teléfono y le envié a Ethan mi primer mensaje de texto desde que me fui. Nos vemos. Hablemos de la licencia. Él respondió casi al instante. Mañana a las 10 de la mañana. El lugar de siempre. Al ver esas palabras, supe que había mordido el anzuelo.
El lugar de siempre era un restaurante barato escondido en un callejón. Durante su año más difícil como startup, Ethan solía llevarme aquí a cenar todo el tiempo. 2 platos de huevos revueltos, papas fritas y café negro. Menos de $15 en total. En ese entonces, siempre decía que cuando fuera rico, alquilaría el restaurante más caro para invitarme. Más tarde, de hecho se hizo rico, pero nunca volvió a pensar en este restaurante. Cuando llegué, Ethan ya estaba sentado en el último reservado. Se veía un poco más delgado con ojeras. Al verme entrar, se puso de pie a medias, luego volvió a sentarse. 2 platos de desayuno estaban en la mesa. Uno era sencillo, recordando que no me gustaban las cebollas en mis huevos. El hecho de que lo recordara de repente me pareció increíblemente irónico. Me empujó un tenedor, diciéndome que comiera primero. No me moví. Le dije que habláramos de la licencia de propiedad intelectual. La mano de Ethan se congeló en el aire. Sonrió amargamente, preguntándome si realmente teníamos que actuar tan estrictamente como socios comerciales. Me miró por un momento antes de bajar el tono. Admitió que había manejado mal mi despido. Confesó que el regreso de Chloe fue repentino y que Apex Capital estaba presionando mucho, así que estaba bajo mucha presión. Le pregunté si por eso me había tirado por la borda. Frunció el ceño, afirmando que nunca quiso que me fuera. Pensó que yo sabía que era solo un espectáculo para los inversores. Prometió compensarme una vez que se asegurara la financiación. Le pregunté qué tipo de compensación. ¿Solo un título, dinero o acciones? Me reí y le recordé que dijo exactamente lo mismo hace 5 años. La cara de Ethan se puso fea. Sacó un documento de su maletín. Un acuerdo de compra y confirmación permanente para el motor de enrutamiento Ignite. Hojeé un par de páginas. Los términos eran extremadamente directos. Confirmaba que el motor Ignite era propiedad exclusiva de Novatech Solutions. Emily Witte renuncia a todos los créditos, regalías y derechos futuros para presentar reclamos legales. Novatech pagaría una tarifa de compra única de $50,000. $50,000 para comprar 3 años de mi código, 5 años de mi devoción y cada vez que mi nombre fue borrado. Tiré el documento sobre la mesa. Le pregunté a Ethan si realmente pensaba que yo solo valía $50,000. Se puso a la defensiva, diciendo que esto era solo el primer borrador y yo podía poner mi precio. Declaré mis demandas. Novatech debe cesar todo uso de mi módulo licenciado, corregir públicamente los créditos del proyecto Northpoint, retirar las acusaciones de secretos comerciales contra mí y pagar los salarios atrasados y las tarifas de licencia de los últimos 2 años. Me miró como si estuviera delirando. ¿Una corrección pública? Me preguntó si sabía cuánto daño le haría eso a la compañía. Dije que sabía que Apex retiraría su inversión, pero ese era su problema. Ethan bajó la voz intensamente, recordándome que Novatech también contenía 5 años de mi propia sangre, sudor y lágrimas. Me preguntó si realmente tenía el corazón para destruirla. Esa frase finalmente expuso su última carta. No tenía miedo de que lo odiara. Tenía miedo de que dejara de importarme Novatech. Miré el plato de huevos sin cebolla delante de mí. Le dije a Ethan que cada vez que me necesitaba para comprometerme, me recordaba que mi sangre y sudor estaban en Novatech. Pero cada vez que era el momento de repartir el crédito, distribuir acciones o asignar roles de liderazgo, me decía que Novatech le pertenecía a él. Sus ojos se pusieron ligeramente rojos. Afirmó que no era que no quisiera darme esas cosas, sino que la compañía aún no estaba en esa etapa. Le pregunté cuándo exactamente Chloe alcanzó esa etapa. Se quedó atónito en silencio. Me levanté. Ethan extendió la mano y me agarró la muñeca. Me rogó que no me fuera, pidiéndome un poco más de tiempo para lidiar con Chloe. Miré su mano y le dije que no podía lidiar con ella. Me preguntó qué quería decir. Le dije que ella no lo quería a él. Ella quería el título de vicepresidente de estrategia después de la financiación de Apex y la ganancia de salir a bolsa. Y quería la narrativa tecnológica que él estaba sosteniendo que en realidad no le pertenecía a él. La expresión de Ethan cambió,
diciéndome que dejara de intentar sembrar la discordia entre ellos. Me liberé de su muñeca. Le dije que no tenía que creerme. Antes de salir del restaurante, lo miré una última vez. Le dije que sería mejor que investigara por qué Chloe lo estaba presionando para obligarme a una compra permanente de propiedad intelectual. Ethan se quedó congelado en el reservado. No me persiguió. De vuelta en el apartamento, saqué una grabadora de voz digital de mi bolso. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Me preguntó si lo había grabado. Dije que sí. Ella preguntó si podía demandarme por trampa. Dije que no porque no lo provoqué. Hice una copia de seguridad del audio. Cada palabra fue pronunciada por su propia voluntad. Esta grabación no podía ganar la guerra al instante, pero demostró que Ethan claramente sabía que la licencia de propiedad intelectual existía y que me despidió específicamente por la financiación de capital de riesgo. Al día siguiente, Novatech hizo otro movimiento. La madre de Ethan me llamó. Rara vez se comunicaba conmigo en el pasado, a menos que Ethan tuviera dolor de estómago, trabajara hasta tarde o necesitara entretener a clientes. Solo entonces se acordaba de mí. Tan pronto como la llamada se conectó, empezó a llorar. Me dijo que dejara de arruinar la carrera de Ethan, sin importar cuánto estuviéramos peleando. Dijo que era difícil para un hombre construir un negocio y que, como yo había estado con él durante 5 años, seguramente no querría verlo convertirse en el hazmerreír. La llamé señora y le recordé que él me despidió primero. Su voz se elevó, afirmando que fue forzado a hacerlo. Dijo que la familia de Chloe tenía conexiones para asegurar financiación. Preguntó qué tenía yo, diciendo que todo lo que hice fue escribir código que nadie entendía. Me dijo que las mujeres no deberían ser demasiado tercas o terminarían perdiendo. Escuchándola, de repente sentí una paz increíble. Resultó que Ethan no era el único que me despreciaba. Todos a su alrededor disfrutaban de los frutos de mi trabajo y lo daban por sentado. Luego me dijo que regresara rápido, me disculpara con Chloe y firmara el acuerdo. Prometió que Ethan dijo que cuando nos casáramos, todavía pondría mi nombre en la escritura de la casa. Le pregunté ¿qué casa? Ella hizo una pausa. Le recordé suavemente que todavía tenía los recibos de transferencia de los $80,000 del pago inicial que puse para el apartamento a nombre de Ethan. El otro lado de la línea quedó en completo silencio. Continué diciendo, nunca lo mencioné antes porque pensé que seríamos familia. Ahora no lo somos. Su madre finalmente dejó de llorar. Dijo fríamente que yo me había convertido en una persona aterradora. Colgué el teléfono. Esa noche, Jessica me envió un mensaje. Me dijo que preparara los archivos de arbitraje laboral y la evidencia de difamación. La disputa de propiedad intelectual se manejaría por separado. Dijo que no estaba librando una batalla. Estaba librando 3. Respondí que estaba lista. Después de enviar el mensaje, vi la pequeña planta de caca que Sara había comprado para mi alféizar. No era la planta original. Sus hojas aún eran pequeñas y no se habían desplegado por completo. La regué, luego borré a Ethan de mis contactos de emergencia. El día de la mediación de la Junta de la Industria Tecnológica, Ethan trajo a su abogado. Chloe también vino. Llevaba un traje negro elegante, aparentemente decidiendo abandonar el acto frágil. Al verme, solo asintió levemente, actuando como si no hubiera estado llorando y acusándome de sabotaje unos días antes. 3 expertos se sentaron en la sala de mediación. Uno de ellos, el ingeniero Peterson, era un veterano muy respetado en la industria de los sistemas de cadena de frío. Hojeó los archivos y me habló muy estrictamente desde el principio. Señaló que unirme a Génesis dentro de los 3 días de dejar Novatech y trabajar en el mismo proyecto de cliente era éticamente muy sensible, y que yo debería saberlo. Asentí y dije, lo sabía. Preguntó por qué lo hice de todos modos. Lo miré y le expliqué que fue porque Novatech me despidió públicamente. Se negaron a pagar mi compensación por no competencia y yo necesitaba un trabajo. Añadí que durante mi tiempo en Génesis, no toqué ningún material confidencial de Novatech. Ofrecí presentar todos los historiales de versiones y las fuentes de datos para su revisión.
El abogado de Ethan inmediatamente replicó, argumentando que incluso si no me llevé físicamente servidores, poseía la experiencia comercial central de Novatech, lo que inherentemente constituía un riesgo de competencia desleal. Jessica se rió entre dientes. Afirmó que la experiencia no califica como secreto comercial, de lo contrario, ningún ex empleado podría volver a trabajar. El ingeniero Peterson no tomó partido. Se volvió hacia Ethan. Les pidió que proporcionaran pruebas de que el sistema central era un producto de trabajo por encargo de la empresa, como afirmaban. Ethan le indicó a su abogado que presentara los documentos. Estaban muy preparados. Registros de nómina, correos electrónicos de asignación de proyectos, capturas de pantalla del repositorio de código interno y materiales de marketing. A primera vista, Ignite sí parecía un proyecto interno de Novatech. Chloe intervino en el momento perfecto. Afirmó que entendían que mis emociones estaban afectadas, pero el crecimiento corporativo no podía ser rehén de las relaciones personales. Dijo que Ethan era demasiado sentimental, razón por la cual aún no había tomado medidas legales extremas contra mí. Casi me eché a reír a carcajadas al escucharla. Finalmente reveló su verdadero estilo de comunicación. No llorar, no hacerse la víctima, sino pintarme impecablemente como una exnovia amargada e irracional que intentaba arruinar el panorama general. El ingeniero Peterson pidió nuestra evidencia. Jessica deslizó el primer documento sobre la mesa. El registro de código personal de Emily Witte de antes de la fundación de Novatech. El segundo documento, los registros de confirmación originales del parche de NordPoint anteriores a la creación del repositorio de código de Novatech. El tercer documento, el acuerdo de licencia comercial de 3 años sellado por Novatech y firmado por Ethan. El cuarto documento, el registro de transferencia bancaria de la tarifa del primer año, explícitamente anotado como la tarifa de licencia comercial para el módulo Flux. El quinto documento, la transcripción de la grabación de audio entre Ethan y yo del restaurante, donde él exigió explícitamente una compra permanente de propiedad intelectual. La cara de Ethan cambió al instante. Se dio cuenta de que lo había grabado. Jessica levantó la vista y le recordó cortésmente a la sala que cuidaran sus palabras. Afirmó que la grabación tuvo lugar en un lugar comercial público, cubría una disputa sobre derechos y obligaciones mutuos, y se utilizaría estrictamente dentro de los límites legales. Los dedos de Chloe se tensaron ligeramente mientras el ingeniero Peterson escuchaba las partes clave de la grabación. Su expresión cambió lentamente. En la cinta, se escuchó claramente a Ethan decir, Apex exigió una propiedad intelectual limpia, instándome a firmar primero y prometiendo compensación una vez que se cerrara la financiación. Esa frase por sí sola fue suficiente para explicarlo todo. El ingeniero Peterson cerró la carpeta. Dictaminó que las afirmaciones de Novatech estaban altamente disputadas y que hasta que la propiedad estuviera claramente definida, la Junta no emitiría ninguna sanción negativa contra mí. Ethan entró en pánico, diciéndole a Morgan que ya estaba interrumpiendo el proyecto Suicide. Peterson lo miró y dijo, si Suicide fue interrumpido, eso lo decidirá el cliente. Luego señaló que la hoja de parámetros que Novatech presentó contenía mi marca de agua personal y que eso también requería una explicación. Chloe finalmente habló, afirmando que la tomó por error mientras clasificaba archivos. Argumentó que, dado que yo era una ex empleada, era perfectamente normal que mis documentos de trabajo se dejaran en la compañía. La miré. Señalé que el documento no era un archivo de trabajo. Era una fotocopia personal que dejé deliberadamente en mi antiguo cajón. Ella esbozó una sonrisa forzada, señalando que yo acababa de admitir que dejé intencionalmente datos defectuosos para engañar a la compañía. Debajo de la mesa, Jessica me apretó suavemente la mano. Chloe era muy buena para distorsionar las palabras, pero no entré en pánico. Admití haber incrustado una marca de agua en mi fotocopia personal para evitar que mis datos fueran robados, pero en cuanto a por qué ella asumió que era un archivo de la compañía y lo presentó a un cliente, eso le correspondía a ella explicar. El ingeniero Peterson golpeó la mesa y declaró que eso era suficiente. La conclusión de la mediación fue que la Junta denegó la solicitud de Novatech de restringir mi empleo en la industria con respecto a la disputa de propiedad intelectual. Nos aconsejó proceder con una demanda o una auditoría técnica externa independiente. La cara de Ethan se veía absolutamente terrible. Al salir de la sala de mediación, él me persiguió.
Me preguntó si estaba satisfecha. Me detuve y le dije que no, porque aún no había terminado. Bajó la voz, preguntándome si realmente los iba a obligar a ir a los tribunales. Le recordé que él fue quien me obligó a salir de la compañía. Insistió en que solo lo hizo por la financiación. Terminé su frase por él, por la financiación, por Chloe y para deshacerse de mí a bajo costo. Ethan se congeló. Finalmente se dio cuenta de que yo lo sabía todo. Chloe se acercó por detrás y entrelazó su brazo con el suyo. Le dijo a Ethan que dejara de hablar conmigo, afirmando que yo solo estaba actuando con dureza porque ahora tenía a Genesis y a Daniel Vance respaldándome. La miré. Le dije a Chloe que no necesitaba atarme a un hombre en cada frase que pronunciaba. Solo porque ella dependía de Ethan no significaba que yo dependiera de Daniel. La falsa sonrisa en su rostro finalmente se resquebrajó. De vuelta en Génesis, la mitad de mis permisos del sistema fueron restaurados. El Departamento de Cumplimiento emitió una conclusión preliminar declarando que no había evidencia de que yo hubiera filtrado secretos comerciales de Novatech. Pero el proyecto Suicide aún estaba pausado, lo que le costó a Génesis un pago anticipado inicial. El director técnico no me culpó directamente, pero declaró explícitamente en una reunión que los riesgos futuros del proyecto necesitaban una evaluación más estricta. Me senté en un rincón y escuché sin discutir. Esta era la realidad del precio que tenía que pagar. No todos están obligados a entender mi necesidad de vindicación. Algunas personas solo se preocupan por si el proyecto puede avanzar. Después de la reunión, Daniel me llamó a su oficina. Me preguntó qué planeaba hacer a continuación. Le dije que estaba esperando la conferencia de prensa de financiación de capital de riesgo de Novatech. Él frunció el ceño, preguntando si iba a atacar en la conferencia de prensa. Lo corregí. Le dije que no iba a atacar. Iba a dejar que terminaran de contar su propia historia. Había compilado el currículum falso de Chloe en el extranjero, los borradores de relaciones públicas de Novatech, el aviso de vencimiento de la licencia, la carta de agradecimiento de Northpoint y la hoja de parámetros con marca de agua. Si querían dinero de capital de riesgo, tenían que presentar su narrativa tecnológica públicamente. Mientras siguieran afirmando que el motor Ignite fue completamente construido internamente, se estrellarían de frente con mi evidencia. Daniel lo miró durante mucho tiempo. Me advirtió que era altamente riesgoso y que la gente me acusaría de sabotear maliciosamente la financiación de mi ex empleador. Asentí, diciendo que lo sabía, pero de todos modos lo haría. Lo que Ethan más temía perder no era a mí, sino la historia de éxito que había fabricado con sus propias manos. Miré por la ventana. El tráfico de abajo fluía como un río, moviéndose constantemente hacia adelante. Le dije a Daniel que me negaba a vivir más en la historia de Ethan. La conferencia de prensa de financiación de Novatech estaba programada para el viernes por la tarde en el salón de banquetes de un hotel de 5 estrellas. El telón de fondo se veía impresionante. Lanzamiento de la plataforma de logística inteligente global Novatech Ignite 2 y ceremonia de firma de inversión estratégica de Apex Capital Ventures. Cuando llegué, la sala estaba llena de medios, clientes y socios de la industria. No me senté en la primera fila. Jessica y yo nos sentamos cerca de la parte de atrás. Daniel también estaba allí, sentado en el lado opuesto de la sala. No nos saludamos. Él solo asintió levemente desde la distancia. Lo habíamos acordado de antemano. Hoy no era Génesis contra Novatech. Era Emily Witte reclamando su nombre robado. En el escenario, Ethan parecía triunfante. Parecía completamente en su elemento, hablando de las dificultades de las startups, sus sueños tecnológicos y cómo Novatech pasó de la crisis de Northpoint a una estrella en ascenso de la industria. Chloe estaba a su lado, presentando la estrategia internacional para Ignite 2. Su currículum estaba proyectado en la pantalla gigante. Líder de proyecto central para la plataforma líder europea de cadena de frío. Tomé una foto y se la envié a Jessica. Ella respondió con una palabra, recibido. Luego Ethan comenzó a hablar sobre los orígenes del motor Ignite. Afirmó que era el sistema propietario central desarrollado por el equipo bajo su liderazgo durante los primeros días de Novatech, validado a través de Northpoint, Suicide y otros proyectos importantes. Escuchándolo, mis dedos se cerraron lentamente en un puño.
Había escuchado este discurso demasiadas veces. Cada vez, él decía bajo mi liderazgo, y cada vez yo me quedaba fuera del escenario, revisando el clique de la presentación, editando el PowerPoint final y recordando que cliente no bebía café. Ahora, finalmente estaba sentada en la audiencia, escuchándolo borrar mi existencia una vez más. Antes de la ceremonia de firma, comenzó la sesión de preguntas y respuestas de los medios. Jessica levantó la mano. El moderador inicialmente la ignoró, pero luego Richard Vance levantó la mano. Alguien en la sala reconoció a Richard, obligando al moderador a entregarle un micrófono. Richard no se levantó. Simplemente le hizo una pregunta a Ethan. Señaló que Ethan mencionó el proyecto NorthPoint y preguntó exactamente quién escribió el parche central que resolvió la crisis de recuperación de desastres. La cara de Ethan se contrajo, pero se recuperó rápidamente, afirmando que fue un esfuerzo conjunto del equipo de ingeniería inicial de Novatech. Richard siguió presionando, preguntando si la firma X47 era solo un alias de equipo. La sonrisa de Ethan se puso rígida. Dijo que sí. Richard asintió y le entregó el micrófono a Jessica. Jessica se puso de pie. Se presentó como la asesora legal de la señorita Emily Witte. Declaró que quería que Ethan confirmara públicamente 3 cosas hoy. La sala de banquetes quedó en completo silencio al instante. La cara de Ethan se oscureció por completo. Declaró que hoy era un evento de prensa de Novatech y las disputas personales eran inapropiadas aquí. Jessica habló a un ritmo pausado. Dijo que si Ethan no hubiera reclamado públicamente la propiedad total de la tecnología disputada, no necesitarían aclararlo públicamente. Le indicó al personal de AV que conectara su computadora portátil. Novatech obviamente intentó bloquearlo, pero los medios entre la multitud ya zumbaban de emoción. Richard Vance intervino, sugiriendo que si las pantallas de Novatech no estaban disponibles, podrían usar las suyas. Eso tenía demasiado peso, y el personal del lugar finalmente cambió la señal a la computadora de Jessica. El primer documento en pantalla, el registro de código de antes de la fundación de Novatech. El segundo, los registros de confirmación del parche de NorthPoint. El tercero, la licencia comercial de 3 años firmada y sellada por Ethan. El cuarto, la transcripción de audio de Ethan exigiendo una compra permanente. El audio resonó claramente por toda la sala. Apex exige una propiedad intelectual limpia. Tú firmas primero. Una vez que se cierre la financiación, te compensaré. La multitud estalló. Los ejecutivos de Apex Capital palidecieron. Chloe instintivamente dio un paso hacia atrás. Ethan arrebató un micrófono, gritando que los materiales fueron sacados de contexto. Afirmó que yo era una ex empleada, por lo que mi trabajo inherentemente pertenecía a la compañía. Me puse de pie. Esta vez, no dejé que mi abogada hablara por mí. Me dirigí directamente a Ethan. Le pregunté si el módulo Flux fue completado antes de que Novatech siquiera existiera. Él me miró fijamente, con los ojos como si quisieran despedazarme. Seguí adelante. Le pregunté si él personalmente me transfirió esos $10,000 de tarifa de licencia durante el primer año. Él no respondió. Le pregunté si después del proyecto NorthPoint, me dijo que no me preocupara por el crédito y prometió compensarme una vez que la compañía estuviera estable. Apretó los dientes y gritó mi nombre, exigiendo saber por qué tenía que arrastrar nuestros asuntos privados a la esfera pública. Mantuve mi voz perfectamente firme. Dije que no era un asunto privado. Él usó mi trabajo para asegurar financiación y usó mi silencio para construir su narrativa. Simplemente estoy aquí para terminar de contar la historia completa. Chloe de repente habló. Argumentó que incluso si contribuía al módulo inicial, no podía borrar los esfuerzos operativos de Ethan a lo largo de los años. Me acusó de destruir Novatech y preguntó cómo podía enfrentar a los empleados de la compañía. Dirigí mi mirada hacia ella. Ella quería hablar de los empleados. Le pregunté por qué. Cuando estaba compilando los materiales de capital de riesgo de Novatech, presentó mi hoja de parámetros con marca de agua como datos de pruebas centrales para el proyecto Souside. Su rostro se vació de color. Repitió su excusa de que la tomó por error.
Luego pregunté si su currículum en el extranjero, que decía que era una líder tecnológica clave en Europa, también fue un error. Jessica le dio a play. Un correo electrónico oficial de la compañía alemana apareció en pantalla confirmando que Chloe Miller solo trabajó como traductora subcontratada para materiales de marketing y no tuvo ninguna participación en la arquitectura técnica, las actualizaciones de productos o la gestión de proyectos. Los obturadores de las cámaras se dispararon salvajemente por toda la sala. La respiración de Chloe se volvió entrecortada. Ethan giró violentamente la cabeza para mirarla. Era la primera vez hoy que miraba a Chloe con verdadera sospecha. No le di espacio para respirar. Declaré que ella no regresó a Novatech por Ethan o el proyecto. Regresó por el título de vicepresidente de estrategia y la ganancia de acciones después de la inversión de Apex. Para que la propiedad intelectual pareciera limpia, presionó a Ethan para que me despidiera e intentó forzarme a una compra permanente. Los labios de Chloe temblaron, acusándome de mentir. Jessica mostró la última pieza de evidencia. Los registros de correo electrónico filtrados del ex empleado de Apex. Debe acelerarse la compra de propiedad intelectual de Emily Witte para evitar responsabilidades previas a la inversión. Ethan Black ejerce influencia personal sobre ella, proyectado para manejar esto a bajo costo. Cuando las palabras manejar esto a bajo costo aparecieron en la pantalla gigante, el último rastro de color desapareció del rostro de Ethan. Lo miré. Finalmente entendió que no era el cerebro. Era solo un peón en el plan de pago de capital de riesgo de Chloe. El representante principal de Apex Capital se puso de pie en el acto. La firma fue suspendida. Exigió que Novatech presentara una explicación por escrito sobre la propiedad intelectual y las divulgaciones fraudulentas. El lugar se sumió en un caos total. Los reporteros rodearon el escenario. Los clientes susurraban frenéticamente entre sí. Los empleados de Novatech se miraban conmocionados. Ethan permaneció congelado en el escenario, aún aferrado al micrófono, incapaz de decir una sola palabra. Detrás de él, las palabras Novatech Ignite 2 brillaban ciegamente en el telón de fondo. De repente recordé mi habitación alquilada de hace 3 años. Me quedé despierta toda la noche abrazando mi computadora portátil, logrando finalmente compilar la primera versión del módulo. Ethan se había quedado dormido, apoyando la cabeza en el escritorio. Suavemente le puse mi chaqueta sobre los hombros. En ese entonces, pensé que estábamos encendiendo un fuego juntos. Solo me di cuenta más tarde de que él tomó el fuego y me dejó en la oscuridad. Hoy, no recuperé el fuego. Solo les dije a todos exactamente de dónde vino la chispa. Después de la conferencia de prensa, Novatech se desmoronó. Apex Capital se retiró oficialmente. Soucy de Colchain anunció que reabrían el proceso de licitación. Varios clientes antiguos exigieron que Novatech probara la propiedad de su sistema. Los medios tecnológicos publicaron titulares durante 3 días seguidos, convirtiendo manejar la propiedad intelectual de la exnovia a bajo costo en un cebo viral. Ethan probó la ira de la opinión pública por primera vez. Solo que esta vez, él era el juzgado. Chloe desapareció durante 2 días. Al tercer día, publicó una actualización en LinkedIn. Escribió sobre las dificultades de regresar a los EU para construir una startup, afirmando que fue arrastrada inesperadamente a un drama emocional ajeno, terminando con "la verdad habla por sí misma". Adjunta había una foto de una sala VIP de aeropuerto. Estaba tratando de huir. Ethan la interceptó en el aeropuerto. No lo vi con mis propios ojos. David me lo contó más tarde. David dijo que para cuando Ethan llegó al aeropuerto, Chloe ya había facturado. Él le preguntó si esos correos electrónicos eran reales. Ella no lo negó. Simplemente le dijo a Ethan que dejara de actuar tan inocente. Le recordó que él fue quien despidió a Emily y él fue quien trató de forzarla a firmar los papeles. Le dijo que si realmente amaba a Emily, nadie podría haberlo obligado a hacerlo. Eso fue algo brutal de decir, principalmente porque era completamente cierto. Cuando Ethan regresó a la oficina, se encerró todo el día. En una reunión de la Junta de Emergencia, los representantes de los inversores exigieron que renunciara como CEO y entregara el control a un gerente profesional para limpiar el desorden. Ethan se negó,
pero no ofreció ninguna solución. El personal comenzó a abandonar el barco. Alguien me envió un mensaje de texto diciendo que querían hablar el día que me fui, pero tenían demasiado miedo de perder sus trabajos. Era David. Se disculpó, admitiendo que Chloe lo obligó a desenterrar esa hoja de parámetros con marca de agua, y él no se había atrevido a negarse. Mencionó que Ethan estaba en un estado terrible y preguntó si yo podía regresar y hablar con él porque la compañía realmente se estaba desmoronando. Miré los mensajes y no respondí mucho. Simplemente reenvié las partes relevantes para mi evidencia directamente a Jessica. Sara me dijo que me había vuelto fría como el hielo. Dije que no era fría como el hielo. Era simplemente que decidí dejar de asumir la responsabilidad por todos los demás. Solía pensar que si yo llevaba una carga más pesada, las personas a mi alrededor la tendrían más fácil. Pero al final, simplemente se acostumbraron a pisar mis hombros, olvidando por completo que yo también podía sentir dolor. El día de la audiencia de arbitraje laboral, Ethan no se presentó. Novatech estuvo representada por el nuevo ejecutivo interino y su asesor legal. Su actitud fue mucho más suave. Estaban dispuestos a resolver el conflicto laboral con una compensación y una disculpa pública, pero aún se negaban a ceder en las reclamaciones de propiedad intelectual. Jessica me miró y me preguntó qué quería hacer. Le dije que podríamos resolver la parte laboral, pero la disputa de propiedad intelectual seguía siendo separada. Me negué a agruparlas. El abogado contrario frunció el ceño, advirtiéndome que separar los casos prolongaría mucho las cosas. Le dije que no me daba miedo que tardara mucho. El arbitraje resultó en que se ordenara a Novatech retractarse de las declaraciones negativas en mi aviso de despido, cambiarlo a un despido improcedente y pagar mis bonificaciones adeudadas, tiempo libre pagado no utilizado y salario atrasado por horas extras. El dinero no era una cantidad astronómica, pero la declaración de corrección lo significó todo para mí. Novatech se vio legalmente obligada a admitir que no había pruebas de que yo violara la política de la empresa, filtrara secretos comerciales o alterara la estabilidad del equipo. El día que se publicó la declaración, la gente la reenvió en los chats de grupo internos de Génesis. La joven administrativa que había chismorreado sobre mí en la sala de descanso me envió un mensaje privado diciendo que lo sentía. Le respondí que estaba bien. Solo no te apresures a creer cosas sin pruebas en el futuro. Ella respondió con un emoji de llanto. Southside Coldchain reinició su proceso de licitación. Génesis presentó una propuesta revisada. Una vez más, no pude presentarla directamente porque la revisión de cumplimiento no estaba completamente cerrada, pero el marco subyacente de la propuesta se construyó sobre modelos de código abierto que compilé durante mi suspensión. Y el equipo de ingeniería desarrolló la ejecución. Ese día, Daniel no me hizo esperar en la oficina de atrás. Colocó una credencial de observadora en mi escritorio. Dijo que podía ir a la presentación, pero no podía hablar. Tomé la credencial y le di las gracias. Él me miró y dijo que era lo que me había ganado. En la presentación, el sistema Génesis funcionó a la perfección. Sin promesas exageradas, sin palabras de moda llamativas, pero cada escenario de anomalía tenía una secuencia lógica claramente definida. Al final, el señor Chandler preguntó quién lideraría el proyecto en el futuro. El director técnico me miró en la audiencia. Daniel intervino, declarando que Emily Witte dirigiría la estrategia de producto y el equipo de ingeniería se encargaría de la entrega conjunta. Añadió que la documentación de cumplimiento ya se había presentado a auditores externos. El señor Chandler asintió y dijo que se sentía tranquilo con eso. 2 semanas después, Génesis aseguró el contrato de la cadena de frío de Southside. No fue una victoria arrolladora. El presupuesto se redujo en un 15% y el plazo de entrega se ajustó. El equipo estaba bajo una presión enorme. Pero esta vez, mi nombre estaba explícitamente escrito en el documento de liderazgo del proyecto. No como novia, no como apoyo tras bambalinas, y no como una pieza sin nombre del equipo de otra persona. Solo Emily Witte. Ethan vino a buscarme la noche en que se firmó el contrato. Acababa de salir del edificio de Génesis cuando lo vi parado bajo un farol. Había perdido mucho peso. Su traje estaba arrugado y sus ojos inyectados en sangre. Me llamó por mi nombre. Me detuve, pero no me acerqué. Su voz era muy baja.
Dijo que fue al apartamento y se dio cuenta de que me había mudado por completo. Sara me había ayudado a sacar mis últimas cosas. El armario estaba vacío. El escritorio estaba vacío. Solo quedaban las tazas de pareja. Tomé la mía y dejé la suya exactamente donde estaba. Ethan preguntó si realmente no dejé nada atrás. Le dije que guardé los recibos de transferencia bancaria del pago inicial. Soltó una risa amarga, sus ojos enrojecidos. Preguntó si fue un absoluto bastardo en el pasado. Lo miré. Si lo hubiera dicho hace un mes, podría haber sentido una punzada de simpatía. Pero ya no. Porque si era un bastardo o no, no importaba. Lo que importaba era que sus acciones ya habían producido resultados irreversibles. Le dije que no era que no supiera que yo era importante. Era simplemente que creía que, sin importar lo importante que fuera, nunca lo dejaría. Una lágrima cayó de su ojo. Dijo que se equivocó. Esperé 5 años para escuchar esas 3 palabras, pero escucharlas ahora no me trajo la vindicación que esperaba. Solo sentí un agotamiento largamente esperado. Le pregunté en qué se equivocó. Abrió la boca pero no pudo articularlo. Lo dije por él. Le dije que se equivocó al usar mi amor como herramienta de gestión, al tratar mi experiencia como un recurso gratuito y al ver mi paciencia como un pasivo de bajo costo. Ethan se cubrió la cara. Ofreció compensarme con la casa, acciones, dinero, todo lo que quisiera. Negué con la cabeza. Le dije que solo quería que se mantuviera fuera de mi vida para siempre. Levantó la cabeza bruscamente. Le dije que manejaríamos la licencia de propiedad intelectual y las sanciones financieras a través de los abogados, pero los lazos emocionales terminaban aquí. Pasé junto a él. Me gritó por detrás, preguntando por mí y Daniel Vance. Preguntó si realmente iba a estar con él. Me detuve y miré hacia atrás. Le dije a Ethan que no lo dejé solo para irme con otro hombre. Él se quedó inmóvil. Le dije que estaba caminando hacia mí misma. La disputa por la propiedad intelectual no concluyó de inmediato. La nueva dirección de Novatech era mucho más racional que Ethan. Sabían que prolongar el asunto solo llevaría a la quiebra de la empresa, por lo que propusieron un acuerdo. La reunión de acuerdo tuvo lugar en un centro de negocios al otro lado de la calle de Génesis. Novatech envió a su CEO interino, asesor legal y líder técnico. Ethan también estaba allí, pero se sentó en el extremo opuesto de la mesa y apenas habló. De mi lado, solo estábamos Jessica y yo. Daniel no asistió. Yo lo pedí. No quería que esta negociación se convirtiera en una guerra por delegación entre 2 empresas. Novatech ofreció 3 opciones. Una compra total del motor Ignite a un precio significativamente más alto que antes. 2. Una licencia continuada por 2 años con tarifas pagadas, pero sin corrección pública de marketing pasado. 3. Una desvinculación completa del módulo que me exigiría proporcionar 3 meses de soporte de transición por una tarifa de consultoría, el reembolso de deudas históricas y una corrección pública con respecto a los créditos del proyecto Northpoint. Jessica me preguntó en voz baja hacia cuál me inclinaba. Me quedé mirando la opción 3. Honestamente, la compra era lo más fácil. Tomar el dinero, irme y no volver a tratar con ellos. Pero sabía que si vendía los derechos completos a Novatech, podrían seguir propagando la narrativa de un sistema propietario construido bajo el liderazgo de Ethan. Solo que esta vez, sería legalmente a prueba de balas. Me negué a que mi historia fuera engullida de nuevo. Dije, opción 3. El CEO interino de Novatech frunció el ceño, declarando que una corrección pública dañaría gravemente su marca. Le dije que entonces no llegaríamos a un acuerdo. Él guardó silencio. De repente, Ethan habló. Les dijo que hicieran lo que yo dijera. Todos lo miraron. Estaba pálido, pero no me miró. Dijo que el parche de Northpoint lo construí yo de todos modos. La sala quedó en silencio durante mucho tiempo. Probablemente era la primera vez que lo admitía delante de otros, pero no me conmovió. Reconocer un hecho que me pertenecía en primer lugar no es un favor. El acuerdo se finalizó.
Novatech pagaría las tarifas de licencia históricas, las tarifas de consultoría de transición y me reembolsaría el pago inicial de mi vivienda. Tenían 3 meses para desvincular el sistema, publicar una corrección de atribución técnica en su sitio web oficial y retirar todas las quejas negativas contra mí ante la Junta de la Industria. La caída de Chloe llegó aún más rápido. Para limpiar su nombre, Apex Capital publicó públicamente su investigación interna. En ella se afirmaba explícitamente que Chloe Miller exageró su currículum, ocultó conflictos de intereses y presionó a Novatech para que presentara documentos de inversión mientras la propiedad intelectual no estaba resuelta, lo que provocó directamente el colapso del acuerdo. No fue a la cárcel, pero fue incluida en una lista negra de alto riesgo por varias de las principales empresas de capital de riesgo. Me envió un último mensaje de texto diciendo que gané, pero cuestionando si realmente pensaba que Daniel Vance me admiraba puramente por quien era, afirmando que él también solo quería mi tecnología. Le respondí. Le dije, querer mi tecnología está perfectamente bien, siempre y cuando paguen por ella, me den el crédito y respeten mis límites. Ella no volvió a responder. Esa noche, Richard Vance me invitó a cenar. No fue en un restaurante elegante, sino en una sala privada de la cafetería de Génesis. Bromeó diciendo que se estaba haciendo viejo y ya no tenía energía para cenas de negocios lujosas. Daniel también estaba allí. La atmósfera era un poco delicada. Tan pronto como me senté, le dije a Richard que si esto era una cena de agradecimiento, la aceptaba, pero si era un arreglo para una cita a ciegas, me iría ahora mismo. Daniel casi se ahoga con su té. Los hombros de Richard se sacudieron mientras reía. Me dijo que Daniel le había mencionado mi alergia a las palabras, nuera. Miré a Daniel. Dijo muy seriamente que ya se había disculpado por eso. Richard le restó importancia, explicando que lo había estado molestando con citas a ciegas tan implacablemente que Daniel me usó como escudo en un momento de pánico. Estuve de acuerdo en que él estaba equivocado. Daniel asintió, prometiendo que no se atrevería a hacerlo de nuevo. Richard luego me entregó un documento. Dijo que no era un regalo para una futura nuera. Era una oferta para Emily Witte. Me sorprendió. La primera página decía, directora de la línea de productos independiente para Genesis Resilient Cold Chain Systems, SSSE, Emily Witte. Detallaba bonificaciones de proyecto, derechos de atribución y acciones por hitos. Los incentivos estaban expuestos con total claridad, junto con responsabilidades, riesgos y mecanismos de salida. Cada cláusula tenía un límite estricto. Lo miré durante mucho tiempo y pregunté por qué me lo estaba dando. Richard dijo que era porque yo podía convertir tecnología en bruto en productos desplegables y Genesis necesitaba a alguien exactamente así. Daniel intervino, añadiendo que tampoco querían repetir los errores de Novatech. Una empresa no puede crecer tragándose el nombre de otra persona. Me quedé mirando el documento. Hace 5 años, Ethan me pintó innumerables ilusiones hermosas. Prometió acciones cuando saliéramos a bolsa, mi nombre en una escritura de propiedad y seguridad cuando nos casáramos. Ninguno de esos un día llegó a plasmarse en papel. Ahora, un contrato frío y duro estaba delante de mí. Los términos eran claros. Los límites estaban definidos. No era romántico, pero era confiable. Les dije que necesitaba que mi abogada lo revisara antes de dar una respuesta. Richard sonrió y asintió, diciendo que así era exactamente como debía hacerse. Después de cenar, Daniel me acompañó hasta la estación de metro. No se ofreció a llevarme porque yo le había mencionado previamente que no me gustaba aceptar favores personales antes de que una relación estuviera claramente definida. En los torniquetes, se detuvo y me llamó por mi nombre. Me di la vuelta. Él me miró, con la voz muy firme. Me preguntó si una vez que todo este asunto de negocios estuviera finalmente resuelto, podría cortejarme formalmente. El viento del tren que se acercaba me revolvió el cabello. No respondí de inmediato. En el pasado, siempre me aterrorizaba que rechazar a alguien lo hiciera quedar mal, que el silencio arruinara una conexión o que mis elecciones decepcionaran a alguien. Pero ahora me di cuenta de que lo primero que una persona necesita aprender es a no apresurarse a dar una respuesta. Miré a Daniel y le dije que lo único que quería perseguir en este momento era mi propia línea de productos. Él sonrió y dijo que se pondría en la fila.
Luego le devolví la sonrisa, advirtiéndole que la fila era larga. Él respondió que era un hombre muy paciente. El torniquete se abrió y pasé sin mirar atrás. Esta vez no estaba huyendo. Sabía exactamente a dónde iba. 3 meses después, Novatech publicó la declaración de corrección en su sitio web. La redacción era contenida, pero los hechos centrales estaban todos allí. Confirmaba que el parche crítico de recuperación de desastres para el proyecto NorthPoint se derivó del módulo personal temprano de Emily Witte, y el motor Ignite utilizó su arquitectura licenciada. Admitió que los materiales de marketing anteriores estaban incompletos y emitió una corrección formal. Mucha gente sintió que la declaración no fue lo suficientemente brutal. Sara dijo que deberían haber comprado una valla publicitaria, admitiendo que Ethan robó mi crédito. Me reí y le dije, obligar a una empresa tecnológica a admitir la verdad en su propia página de inicio valía infinitamente más que una valla publicitaria. Después de que la declaración se publicó, varios clientes antiguos se acercaron preguntando si yo aceptaría una consultoría técnica independiente. No los acepté a todos. Solía tener miedo de perder oportunidades. Ahora, los filtro. Si no respetan los límites, paso. Si solo quieren escuchar una propuesta pero no quieren pagar, paso. Si preguntan sobre el chismorreo entre Ethan y yo antes de preguntar sobre la tecnología, paso. La nueva línea de productos en Genesis se lanzó oficialmente. Tenía mi propio pequeño equipo. El primer día de nuestra reunión de lanzamiento, escribí 3 reglas en la pizarra. 1. Todas las contribuciones centrales deben ser acreditadas formalmente. 2. El tiempo personal no es por defecto tiempo de la empresa. 3. Cualquiera que deje el equipo se lleva su nombre y su crédito. Kevin, un joven ingeniero, levantó la mano y preguntó si necesitábamos incluir eso en el SOP oficial. Dije que sí. Él se rió y dijo que se sentía muy estricto. Bajé el marcador. Le dije que lo estricto es bueno. Los límites no son algo que sacas solo después de que alguien ya te ha hecho daño. Kevin asintió, aparentemente captando el peso de ello. No les di un discurso motivacional. A veces, los protocolos sólidos son mucho más útiles que la animación corporativa. Ethan me buscó una última vez, no para rogarme que regresara, sino para la aprobación técnica final de la desvinculación del sistema. Se sentó en el lado opuesto de la sala de conferencias, luciendo mucho más tranquilo. Novatech no quebró después de perder a Apex, pero tuvieron que reducir sus departamentos de expansión y volver a trabajar en pequeños contratos. Ethan ya no era el CEO. Solo conservaba una pequeña participación accionaria y un título como asesor técnico. Cuando terminó la reunión, me llamó por mi nombre. Me dijo que se transfería a la sucursal de Omaha el próximo mes. Asentí y le deseé una transición sin problemas. Él esbozó una triste sonrisa, señalando que mi cortesía era increíblemente corporativa. Recogí mi computadora portátil y le recordé que de hecho, ahora solo éramos socios comerciales. Se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de mencionar que aún conservaba esa taza. Sabía que se refería a la taza de pareja que quedaba en el apartamento. Si lo hubiera escuchado en el pasado, una avalancha de recuerdos me habría golpeado. Ahora, solo lo veía como un trozo de cerámica. Si él quería conservarla, podía conservarla. Le dije que no confundiera la nostalgia con hacer las paces. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dio un solo paso más cerca. Sabía que esta vez no intentaría impedirme que me fuera. Me enteré de Chloe a través de un chat de grupo de la industria. Se mudó a una ciudad diferente, se dedicó a la consultoría de marca y cambió por completo su narrativa. Algunos decían que estaba pasando por dificultades. Otros decían que simplemente se habían reempaquetado con una nueva personalidad falsa. Dejé de prestar atención. Había intentado robar mi puesto, mi currículum y mi historia. Pero en el momento en que dejé de estar junto a Ethan, esperando que me eligiera, ella perdió todo propósito para luchar contra mí. En cuanto a la madre de Ethan, me transfirió los $80,000 del pago inicial, más una cantidad extra de dinero que llamó compensación. Solo conservé mi capital original y los intereses legalmente acordados. Le devolví el resto.
Sara chasqueó la lengua diciendo que me había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Lo pensé. No era una fuerza a tener en cuenta. Simplemente dejé de tolerar la falta de respeto. Cuando llegó la primavera, el proyecto Suicide de Genesis se puso en marcha oficialmente. La primera noche, el sistema encontró una anomalía real de temperatura. Un sensor de un camión antiguo falló y el conductor no escuchó la llamada automatizada. El sistema ejecutó perfectamente nuestra lógica de emergencia localizada, enviando un PIN al centro más cercano y despachando una transferencia en 7 minutos. El señor Chandler envió un emoji de pulgar hacia arriba en el chat de grupo del cliente. Mientras el equipo de ingeniería celebraba, yo estaba sentada en mi escritorio observando la curva de recuperación verde en mi monitor. De repente pensé en el proyecto North Point de hace años. En aquel entonces, me sentaba sola en una habitación alquilada, el ventilador de mi laptop zumbaba ruidosamente mientras Ethan dormía cerca. Pensé que si lo ayudaba a ganar una batalla, podríamos avanzar juntos. Ahora finalmente entendía. Realmente avanzar juntos no significa que una persona lleve sin cesar a la otra en las sombras. Significa que tu nombre también puede estar a la luz. En la cena de celebración del proyecto, Daniel no reservó un restaurante elegante. El equipo juntó 2 mesas en una hamburguesería artesanal local, pidiendo costillas a la barbacoa, hamburguesas y una nevera llena de refrescos. Daniel me entregó el menú y me dijo que pidiera primero. Lo tomé y elegí 2 cosas que realmente me encantaban comer. No cosas que le gustaban a Ethan. No cosas que fueran fáciles de compartir con el equipo, solo exactamente lo que yo quería. A mitad de la comida, Daniel me deslizó un vaso de agua. Lo miré e inmediatamente levantó las manos a la defensiva, diciendo que no estaba tratando de cuidarme. Las costillas estaban muy picantes. Me reí y señalé que sus instintos de supervivencia se estaban volviendo muy agudos. Kevin intervino desde un lado, bromeando y preguntándole a Daniel qué número tenía en la fila. Casi me ahogo con mi bebida. Daniel permaneció completamente tranquilo, respondiendo que ni siquiera le habían permitido sacar un boleto todavía. Toda la mesa estalló en carcajadas. Yo también me reí. No había incomodidad ni presión de ser empujada a una nueva relación. Después de cenar, caminé sola de regreso a mi nuevo apartamento. No era enorme, solo un dormitorio y una sala de estar, a 2 paradas de metro de la oficina. Yo era la única que sabía la contraseña de la puerta. La nevera estaba llena del yogur que me gustaba. La planta de caca en el alféizar de la ventana ya había crecido hojas frescas y vibrantes. Dejé mi bolso, abrí mi laptop y vi un nuevo correo electrónico en mi bandeja de entrada. El remitente era Richard Vance. Adjunto había un escaneo de alta resolución de la carta de agradecimiento de North Point. El nombre del archivo se cambió a para Emily Witte. Lo descargué y lo arrastré a una nueva carpeta en mi escritorio. Nombré la carpeta mi prueba. Dentro estaban el fallo del arbitraje laboral, el acuerdo de conciliación de propiedad intelectual, la carta de nombramiento de líder de proyecto, el informe de lanzamiento de Suicide y esa carta de agradecimiento que llegó 3 años tarde. No los imprimí y los colgué en la pared. Solo necesitaba saber que estaban allí. De ahora en adelante, si alguien alguna vez intentaba borrarme de nuevo, no tendría que llorar y explicarme, y no tendría que probar desesperadamente que era digna de ser amada. Tenía los hechos y tenía mis límites. Mi teléfono se iluminó. Daniel envió un mensaje de texto. Mencionó que este fin de semana había una exposición de software industrial y preguntó si quería ir. Estrictamente una invitación profesional. Unos segundos después, apareció otro mensaje de texto. Añadió que si yo estaba dispuesta, podíamos cenar después, señalando que él sacaría su propio boleto para la fila. Miré la pantalla y sonreí por un momento. Luego respondí, puedo ir a la exposición. La cena depende de mi estado de ánimo. Después de enviarlo, caminé hacia la ventana para regar la planta. Abajo, alguien pasó en bicicleta, haciendo sonar la campana con un tintineo nítido. A lo lejos, las torres de oficinas seguían iluminadas, luciendo como innumerables caminos sin escribir. De repente me di cuenta de que mi vida no mejoró en el momento en que un hombre lamentó perderme. Mejoró en el momento en que recuperé las llaves una y otra vez.
El código de la puerta, la tarjeta de identificación, los créditos, los contratos, las elecciones y esta pequeña lámpara brillando solo para mí esta noche. Apagué la luz principal de la sala, dejando solo la lámpara del escritorio encendida. En el monitor, el documento de requisitos para la nueva línea de productos estaba abierto. En la primera línea bajo el encabezado, decía, líder de proyecto, Emily Witte. Moví el cursor a la siguiente línea y lentamente escribí mi primera frase. No estaba haciendo esto por nadie y tampoco estaba esperando a nadie. Esta vez estaba escribiendo la historia comenzando con mi propio nombre.